enojo, ¿verdad? Que viene siendo junto con pegado, dijéramos, ¿verdad? Ok. Bueno, pues vamos a ver en la Biblia sobre la ira y el enojo. Y en esta clase vamos a ver qué es la ira y vamos a hablar sobre los consejos de Pablo, de Santiago y del rey David sobre la ira y el enojo. Y cómo aprovecha Satanás nuestros estados de ira y cuándo la ira es buena y cómo regular la ira. Y también vamos a ver cómo controlar la ira y cómo alcanzar o encontrar la paz interior. Vamos a empezar con la definición, que es la ira. La ira es un sentimiento de enfado muy grande y violento. Se encuentra más allá de los niveles que podríamos considerar adecuados para resignarse ante una situación, persona o obstáculo. Pero ¿qué dice la Biblia? ¿Es pecado tener ira? ¿Qué dice la Biblia con respecto a la ira? Y la ira no es la ira no es nombrada en la Biblia como pecado. Sin embargo, el exceso, cuando es permisivo de ese sentimiento, puede generar situaciones que nos hagan pecar. Por ejemplo, yo puedo expresar sentimientos de ira y controlarlo, o bien puedo insultar, puedo faltar al respeto, puedo matar. No es la ira el problema, sino la manera en la que la manejamos. Y a pesar de que la ira no sea un pecado. Híjole, no sé qué escribí ahí, pero bueno, ya lo dijo Ismael. Dice, en como pecado no podemos asociarnos y vivir con ella. Y vamos a leer Gálatas 5, 22 y 23. Voy a leerla yo y luego si alguien más lo quiere leer en su versión, para ver qué dice otra versión, ¿verdad? Entonces dice Gálatas 5, 22 al 23. Dice, en cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Entonces, ¿alguien me podría leer en su versión también, por favor? Se montones. Yo sé, están dormidos, ¿verdad? Ya se arrequelaron. ¿Qué pasó? ¿Ya se fueron o qué? A ver, yo lo busco. ¿Cómo se llama? Gálatas 5, 22 y 23. ¿Estarán ahí o no? ¿Gálatas qué? 5, 22 y 23. Yo tengo tu misma versión. Ok. A ver, Ismael, ¿tú tienes otra versión? Sí, dice, pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, longanimidad, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y contra tales cosas no hay ley. Amén.
el apóstol Pablo nos habla sobre el fruto del Espíritu y la ira no es bienvenida a la lista. Es más, contradice directamente a cada uno de las manifestaciones del Espíritu, del fruto del Espíritu Santo. ¿Cuáles son? Aidita, ¿les puedes decir cuáles son esos frutos del Espíritu, por favor? Tierra llamando a Aida, tierra llamando a Aida. Pero es que tenía el micrófono apagado. Sí, pues, Aidita. Ok, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Así es, amén. Vamos a poner un ejemplo. En una fiesta, las expresiones del fruto del Espíritu son los invitados de honor. La ira buscará colarse y cuando lo logra, el dominio propio es el encargado de echarla fuera. Si permitimos, obviamente, que esa ira se exceda en el tiempo de permanencia permitido, los invitados de honor se irán. El dominio propio debe de ser ajustado, afinado y estar en un estado de alerta para cuando la ira empieza a excederse, el dominio propio comienza a trabajar una vez que la ira se exceda. Generalmente todo es una catástrofe cuando se excede la ira y nos descontrolamos emocionalmente y vamos a repasar cada manifestación del fruto del Espíritu y de qué manera acecha la ira a cada uno. Por ejemplo, en el amor, la ira tiende a la destrucción y al odio. En el gozo, la ira es movilizada por el disgusto. En la paz, la ira busca la guerra. En la paciencia, la ira es intolerante. En la bondad, la ira busca el interés personal. En la fidelidad, la ira tiende a abandonar. En la mansedumbre, la ira es su antónimo. Y en el dominio propio, la ira tiende al desequilibrio. Como ves, la ira en exceso no es posible asociarla con el Espíritu Santo. Pero cierto grado de ira es bueno. ¿Por qué digo esto? Porque ella te va a ayudar a cultivar o a desarrollar los frutos del Espíritu y te va a ayudar para la edificación y para la permanencia de los buenos valores que más adelante vamos a ver el concepto. Primero que nada, vamos a hablar del concepto de Pablo. ¿Qué dice Pablo con respecto a la ira y el enojo? El apóstol Pablo y los psicólogos confirman mi pensamiento cuando menciono que cierto grado de ira es bueno. Miren lo que dice Efesios 4:26. Efesios 4:26 dice: si se enojan, no pequen, no dejen que el sol se ponga estando aún enojados. La frase de Pablo cuando dice si se enojan significa existe la posibilidad de que una persona se enoje. Supone Pablo que es normal que este sentimiento nos visite de vez en cuando. El problema de la ira se presenta cuando hacemos lo contrario a la continuación de la frase, no pequen. Es natural y cierto grado es buena. Es como el azúcar, es como la sal. En justas medidas representan un bien para nuestra salud. En cambio,
cuando el consumo de azúcar y la sal en exceso es perjudicial. La ira funciona exactamente igual. Sirve para poder rebelarnos ante una situación injusta, pero en exceso es perjudicial. Y Dios nos ha hecho seres emocionales con esa capacidad de expresar sentimientos, y entre ellos se encuentra la ira. No obstante, conjuntamente nos ha regalado la capacidad de dominarnos a sí mismos, y eso es el fruto del Espíritu, el dominio propio. Miren lo que dice 2 de Timoteo 1:7. Dice 2 de Timoteo 1:7. Pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. El dominio propio debe ser desarrollado, pulido y afilado. Y para este objetivo, el Señor permitirá situaciones, experiencias y el acercamiento de personas que llevarán a cabo esa función. El dominio propio es una autodisciplina, es una capacidad. El Espíritu le da a todo cristiano. El fruto del Espíritu no replica automáticamente en nuestras vidas. Una vez que recibimos a Jesús como Señor y Salvador, y en efecto, cuando el Espíritu Santo comienza a morar en nuestros corazones, es una carrera, es una disciplina, es un camino que se va mejorando y desarrollando día tras día. Y para este objetivo, es decir, para que el dominio propio sea desarrollado, pulido y afilado, Dios va a permitir situaciones, experiencias y el acercamiento de personas que va a llevar a cabo esa función, la de desarrollar nuestro dominio propio, la de pulirnos y la de afilarnos. Y dichas situaciones, experiencias o personas vendrán a nosotros a sacar a flote esa ira y enojo y ayudarnos a poner en práctica el dominio propio. Reconocer que hay un problema, reconocer qué es lo que nos molesta, reconocer qué es lo que nos hace mal, y esto nos ayudará a poner en práctica ese dominio propio. Cuando un cantante decía en una de sus canciones, menguar para que crezcas tú y cada día ser más como tú, se refería justamente a esto que acabo de decir. Menguar significa que algo sea menor en cantidad, en menor tamaño, en menor intensidad, en menor importancia, y lo que debemos hacer que sea menor en nuestra vida es la ira. Para que crezca en nosotros el fruto del Espíritu Santo y ser cada día más como nuestro Señor Jesucristo. La vida es una escuela, es un taller del alfarero constante. Vamos a ser probados y aprobados cuando nos vayamos a la presencia del Señor. Así que ponte cómodo porque hay pulida para buen rato. Y el día que nosotros nos vayamos de esta tierra, ahí nos vamos a graduar, como decía Jaime Murray. Cuando Pablo nos dice que el enojo no les dure todo el día, se está refiriendo al dominio propio. En otras palabras, nos está diciendo, ustedes tienen más poder sobre la ira, apliquen el dominio propio. Si tienen problemas con la ira, no te preocupes. Este es el momento para comenzar a cambiar. Vamos a tener 5 cosas en cuenta. Y la primera es reconocer que la ira excesiva es un problema
y necesito cambiarla. La segunda, comprender que la ira excesiva es un enemigo del fruto del Espíritu Santo. Tercero, tomar la decisión de comprometerme al 100% de ahora en más. Ten la humildad de pedir ayuda, que alguien ore por ti, a tu pastor, a tu líder, o a personas capacitadas. No es pecado solicitar ayuda profesional. Dios le ha dado sabiduría a personas expertas para solucionar este problema. Y hay muchos psicólogos cristianos en caso de ser necesario. Y punto número 3, Satanás al acecho. ¿Por qué decimos que Satanás al acecho? Porque Pablo nos dice, porque el enojo da lugar al diablo cuando la ira domina a Satanás, aprovecha, y el diablo vino a robar, a matar y a destruir. Él está al acecho como león rugiente buscando a quien devorar. Mientras todo en tu vida marche bien, él va a estar comiendo palomitas, esperando que caigas o le abras una puerta para atacar. La ira desmedida es justamente eso, abre puertas, porque cuando la ira domina, la naturaleza pecaminosa toma el mando y está en su sillón, y es donde Satanás se siente cómodo. Cuando las emociones están desequilibradas, cuando las energías están por los suelos, cuando el ambiente está desordenado, así es donde gobierna Satanás. Así que no les des a Satanás ni a tus malos pensamientos rienda suelta, no pierdas todo. Vamos a ver de qué manera Satanás puede aprovechar la ira de una persona. En casa, en el trabajo y espiritualmente. En el trabajo, por ejemplo, respondiendo mal a un superior, peligrando de la pérdida del empleo, respondiendo mal a un cliente, creando tensión en los compañeros de trabajo, es otra manera en la que Satanás puede aprovechar en tu trabajo, disminuyendo la calidad de trabajo, porque una persona irada va a disminuir su capacidad, entonces eso va a provocar, una mala reputación como trabajador y también como hijo de Dios. Porque como hijo de Dios tenemos que ser excelentes y ser un ejemplo. En casa, por ejemplo, en peleas, en discusiones, en peleas conyugales, que si no se solucionan y no se sanan a tiempo, las emociones se van acumulando y esto puede terminar en violencia verbal, física, en divorcio y en todas las consecuencias que vienen posteriormente. En casa también podemos... ¿Perdón? Dije santo. Ok. También podemos tener palabras de maldición a los hijos en momentos de ira, ruptura de objetos o bienes materiales ante cargas desmedidas. En la vida espiritual, pensamientos de tristeza, de angustia, de condena, disminuyen las ganas de orar, nos separamos de Dios, eso se va a gestar emociones negativas que producen desenfoque y situaciones pueden provocar males mayores. Por eso necesitamos tener una comunión con Dios para poder evitar que esto suceda. Es necesario la permanente comunión con Dios a través de la oración, a través del ayuno, a través de la palabra de Dios, de la comunión con la familia de la fe, estar bajo cuidado espiritual, tener mentores que nos aconsejen, que nos corrijan y que velen por nuestra vida, por supuesto.
Y nada de lo que aprendas en este estudio, un psicólogo en la iglesia o en cualquier libro te va a servir si el Señor no es parte del desarrollo de tu vida. Nada hasta ahora te ha funcionado. Yo te quiero hacer una pregunta. ¿Realmente crees que sin Dios puedes hacer eso? Ok, yo no lo creo. Entonces, también, ¿verdad? A raíz de esto, a mí me pasaron ciertas situaciones el lunes, ¿ok? Y puso a prueba, ¿verdad? Ese principio, ¿verdad? Ese principio de la ira y el enojo, ¿ok? Y luego pues ahí se probó, ¿verdad? Realmente, ¿quién era? ¿Quién era? Y es como dicen, ¿verdad? A ver, chicharrín, a ver si tu salsa y limón sirven, ¿verdad? Porque uno se cree muy payasito, ¿verdad? Bueno, eso es lo que es un chicharrín, ¿verdad? Y le pone uno salsita y le pone uno limoncito para que agarre sabor, ¿verdad? Pero pues ahí, ¿verdad? Pero bueno, o sea, el hecho es de que se puso a prueba mi ira, ¿verdad? Y pero yo creo que no viene al caso mencionar lo que sucedió, porque es algo como carnal, algo que si lo digo es como estarle dando importancia, ¿ok? Entonces, pero me llovió y me llovinó ese día, ¿ok? Y pero bueno, vamos a seguir. Dice que tu comunión con Dios te va a cubrir de todo mal que Satanás pueda o quiera hacer con tu vida. Por eso, Pablo nos dice que no le demos lugar al diablo. El diablo no puede matar, robarte o destruirte, a no ser que le demos lugar, y la ira justamente es una de esas puertas que le dan lugar. La palabra que se usa en el griego para diablo es diabolos, que traducido significa el calumniador, y la calumnia es una acusación falsa hecha contra alguien con la intención de causarle daño o perjudicar. Esa es la intención de Satanás ante nuestros ataques de ira. El objetivo de Satanás es que seamos reconocidos por esa actitud, por esa reacción, acusarnos, pero el reino de Dios no me identifica a mí por calentón, por gruñón, por iracundo, por enojón. Mi identidad está marcada por lo que Dios dice, no por lo que Satanás dice, ni tampoco por un hecho en particular de mi vida. No soy un calentón, un gruñón, un enojón, un iracundo. Eso no me identifica a mí, me identifica lo que Dios dice. Mi identidad no está marcada por la que Satanás, la gente o un hecho en particular diga, no soy lo que dice el mundo que soy lo que Cristo dice que soy. Soy la obra maestra de Dios. Fui comprado a precio de sangre. Soy único y vivo en permanente crecimiento. No te preocupes por lo que diga Satanás. No te preocupes por lo que diga la gente. No te preocupes por lo que la gente te quiera etiquetar o catalogar. Preocúpate por lo que Dios diga y ocúpate de vivir de la manera que a Dios le agrada. Vamos al punto del apóstol Santiago. También Santiago nos aconseja acerca de la ira, y a diferencia de Pablo, Santiago no habla de los impedimentos y perjuicios que pueden sufrir una persona.
con problemas de ira. Miren lo que dice Santiago 1:20. Santiago 1:20 dice, pues la ira humana no produce la vida justa que Dios quiere. ¿Tienen otra versión que lo puedan leer? En la mía dice, porque en la ira del hombre no habrá justicia de Dios. Así es, amén. La palabra que se utiliza en griego para rectitud es diago y yuné, que significa equilibrio de carácter y acciones, y eso es lo que busca Dios. Dios busca que sus hijos sean equilibrados de carácter y de acciones, y en que se fundamente ese carácter equilibrado en el fruto del Espíritu Santo. Ese es el modelo de carácter que debemos anhelar, el carácter de Cristo, y por supuesto, nunca llegaremos a ser como Cristo, pero nuestro propósito en esta vida debe de ser parecernos a Él. ¿De qué manera? Trabajando todos los días en el modelo que la vida nos enseña en Gálatas 5:22 y 23, que ya lo hemos leído, que es el fruto del Espíritu Santo. Y la pregunta que le hago a Santiago es la siguiente: ¿por qué él, que vive enojado, violento, airado, no puede vivir como Dios manda? ¿Por qué me estás diciendo eso, Santiago? Porque una persona desequilibrada en sus emociones, en su carácter o acciones, no piensa lo que ellos quieren, no piensan en lo que Dios ordena, y una persona consumida en ira no refleja el fruto del Espíritu Santo, sino el fruto de su humanidad pecaminosa. Va a salir a flote el ego, va a salir a flote su manera de pensar, el orgullo, que yo creo conveniente. Y bien dice el dicho que elegir es rechazar, porque cuando anteponemos el yo, vamos a descartar a Dios, a lo que Dios piensa o a lo que Dios cree, a lo que Dios ordena. Y para apoyar lo que dice Santiago, desde la perspectiva de la psicología, dicen que hay 3 maneras. Y la primera es respuesta corporal. Depende de nuestra manera de interpretar las situaciones. Y la segunda es la respuesta cognitiva. Nuestro cuerpo se activa para la defensa o el ataque. Tercero, respuesta conductual. Depende de nuestra manera de interpretar las situaciones. Nuestro cuerpo se activa para la defensa, para el ataque. Nuestro ritmo cardíaco aumenta, al igual que nuestra respiración se acelera. Nuestros músculos se tensan y el flujo sanguíneo se dispara, preparándonos para actuar ante una amenaza percibida. En otras palabras, en nuestra carne, la que predomina, nuestra humanidad, comienza a tomar el control, y la primera confirmación de lo que Santiago aconseja es justamente eso. Una persona que vive enojado no puede vivir como Dios manda. No podemos vivir como Dios manda cuando nuestras decisiones y nuestras reacciones emocionales están basadas en que nosotros creamos que así debe de ser. Ahora no debemos confundir la emoción de la ira con la agresividad, ya que esta es una de las múltiples gestiones emocionales. Experimentar y expresar la ira a través de la agresividad depende de los conductos que hayamos aprendido a lo largo de nuestra vida. Si nos enseñaron a nosotros
que resolver una situación tenemos que matar, violentar, decir maldiciones a otras personas, obviamente nosotros vamos a responder con ira. Para contrarrestar la ira, va a ser la comunicación, el hablar, resolver la situación con un espíritu apacible, de mansedumbre. Por eso debemos leer la palabra de Dios y tener comunión con Dios. Ay, perdón. Ok. Dice, dice, porque si leemos la palabra de Dios de día y de noche, lo que vamos a alimentar es nuestro espíritu y vamos a aprender cómo resolver este tipo de situaciones. La ira excesiva jamás me va a llevar a consultar con Dios y mucho menos a hacer su voluntad. Estoy actuando según mis valores, lo pienso, nunca está Dios en el asunto cuando estamos sumergidos en la ira. Número 5, vamos a ver el consejo del rey David. Es otro de los que habla y nos aconseja sobre la importancia de abandonar la ira excesiva. Y vamos a ver Salmos 37:8. Salmos 37:8 dice, refrena tu enojo, abandona la ira, no te irrites, pues esto conduce al mal. Otra versión. Deja la ira y haz cesar el furor. ¿Sí me digo? Amén. No envidies, Perdón. no envidies el cometer maldad. Sí, amén. Deja la ira y cesar el furor. No envidies el cometer maldad. Wow. Amén. Dice el consejo del apóstol Pablo era y decía, si se enojan, no pequen. Y la palabra utilizada en el griego para irados o para enojarse es ortizo, que significa sentir una gran irritación. Y el rey David está hablando del mismo concepto de la ira desmedida que provoca pecados y malas consecuencias. Este versículo en particular, el de Salmos 37:8, me pareció diferente a otros, porque nos advierte de los males que podríamos causar. ¿Perdón? No, nada. Power off. Okay. Dice, y una de las consecuencias que acarrea la irritación, la ira desmedida y excesiva, y me puse a investigar un poquito sobre cuáles son esas consecuencias de todas las que estudié. Y la primera es las malas decisiones. Cuando estamos bajo la influencia de la ira, tendemos a actuar impulsivamente y nos cuesta pensar con claridad y por tanto no somos capaces de ver la repercusión de nuestros actos o comportamientos. Y en algunos casos puede ser la falta de respeto, palabras hirientes, palabras de maldición, violencia verbal o física, sarcasmos y lamentablemente en algunos casos la muerte o homicidios. Y la ira puede ocasionar problemas de salud. Cuando la ira es un estado habitual en una persona, puede favorecer el desarrollo de algunas enfermedades. Y una de ellas puede ser alterar la visión, cálculos biliares o piedras en la vesícula, el cáncer,
También está relacionada con acidosis en el cuerpo producida por grandes cantidades de cortisol. Otros problemas de salud que provoca la ira excesiva es la represión del sistema inmune, porque cuando hay resentimiento, tenemos ira acumulada, podemos llegar a sentir represión del sistema inmune. Podemos tener todas las enfermedades que te acabo de mencionar y enfermedades cardíacas. Qué impresionante es la ira. Es tan perjudicial para nuestra salud el tema de la ira, así que pidámosle a Dios, al Señor, para que no sea un problema en nosotros y podamos vivir una vida larga lejos de la ira. Cuando Pablo, Santiago y David nos aconsejan sobre la ira, nos están cuidando la salud. ¿Se dieron cuenta? No simplemente nos está ayudando a que nos comuniquemos mejor, a que formemos parte de una sociedad mejor, a que nos sintamos mal por causa de la ira, sino que también nos están cuidando la salud. Y fue algo que me sorprendió mucho. Significa que muchas de las causas de enfermedades tienen que ver más con la desobediencia de los principios bíblicos que con los hábitos alimenticios. Muchos dicen es que los cálculos renales, la represión del sistema inmunológico, los ataques al corazón, el cáncer, etcétera, son porque comen mucha comida chatarra, el exceso de sal, y no porque hay personas que comen muy bien, muy saludable, pero si reprimen su vida en exceso, pueden llegar a tener enfermedades. No solo Pablo, Santiago y David nos aconsejan a tener buenos hábitos de comportamiento, sino que también nos están cuidando la salud. Es impresionante, la palabra de Dios es completa. Y por último, vamos a leer Proverbios 17:14. Ok, dice, iniciar una pelea es corromper una represa, vale más retirarse que comenzarla. Otra versión, por favor. 17:14. Proverbios 17:14. Aquí dice, el que comienza la discordia es como quien suelta las aguas. Deja pues la contienda antes que se enrede. Amén. Ahora vamos a leer el 27. Ok, y dice, el que es entendido refrena sus palabras, el que es prudente controla sus impulsos. ¿Puede leer alguien su versión? ¿Cuál verso era? El 27. El que retiene sus palabras tiene conocimiento, y el de espíritu sereno es hombre entendido. Amén. Y el 28 dice, hasta un necio pasa por sabio, si guarda silencio, se le considerará prudente si cierra la boca. ¿Qué dice en su versión? Aún el necio, cuando calla, es tenido por sabio, cuando cierra los labios, por prudente. Amén. Con esto debemos tener cuidado con nuestras palabras. Debemos de pensar antes de herir a otra persona, de airarnos, de enojarnos y usar palabras sabias. Y sobre todo, ser un buen ejemplo en conducta y habla y poner el nombre de nuestro Padre Celestial en alto. Y esto es todo por hoy. Si alguien quiere añadir algo a esto. Aquí no hay
eso de que pues es igual que tu padre, es igual que tu madre. Yo lo que entendí es que eso se lo da para el cristiano, para el humano, no porque sea una herencia. Luego a veces eso es un pretexto de que pues yo era igual que mi mamá o que mi papá o que el Adrián. No, aquí el asunto es individual. Aquí el asunto es que nos lo están diciendo como en tiempo presente. Yo estaba fijándome en el verso y en la prosa de que está como en tiempo presente. No es ni le está echando la culpa a fulano, a sutano, a mengano. Esto es para ahorita, ¿verdad? Así es. Ya. A mí me llama la atención lo poderosa que es la ira que llega a afectar al cuerpo, Así. que llega a enfermar los huesos. Por eso la Biblia dice que no se ponga el sol sobre su enojo, ¿entiendes? Porque no vas a poder dormir, vas a seguir meditando en eso, y te consume. Llega el momento dado en que te consume. So, la ira no viene siendo un pecado como tal, pero no es bueno tampoco. Por eso es como tú decías, que hay que usar el dominio propio para poder manejar la ira. Yo siempre he pensado también una cosa, que el que se enoja mucho o el que está muy triste siempre o el que está muy alegre siempre es porque yo lo he visto conmigo, no tiene una identidad y precisamente eso es lo que Dios nos ha dado, una identidad. Y esa identidad es la que tenía Jesús. Ser mansos como palomas, pero prudentes como serpientes. Vemos una serpiente y pensamos que está enojada, ¿verdad? Pero podemos ser mansos como palomas, pero prudentes como serpientes. ¿Sí? O sea, una cosa te puede llevar a la otra, aunque hasta cierto punto la ira no sea un pecado como tal, pero te lleva a más cosas, ¿no? Si no tienes una identidad, si no tienes una forma de saber quién eres, ¿no? Cuando no tienes una identidad, eso te hace generarte que busques un parámetro, una figura a quien imitar, y generalmente es a lo humano. ¿Sí? Ahora, también la ira como tal, pues entonces no se dice ira, se dice mira. ¿Amén? Ya me voy, amados. Que Dios te Míralo, bendiga, amado. míralo, Ira Que los Dios te de bendiga. San Cris. Sí, y esta es una manera de aprender en profundidad lo que ya conocemos por encimita, la palabra, la ira, la conocemos por encima, pero esta es una profundidad de estudiar el problema que causa la ira, cómo controlarlo, bajo la palabra de Dios, recordar qué es lo que nos deja, como en el Salmo 37:8 dice, deja la ira y desecha el enojo, o sea, déjala. ¿Te Dios me los enojas? bendiga, amados. Me voy Sí, porque se me está acabando las sí, amado, bendiciones. que Dios te Bye, acompañe, bendiciones. que Dios te acompañe. Bye. Déjala, bendiga. yo me lo asimilé como dejar algo. O sea, yo traigo algo conmigo. En este momento tengo la ira, la dejo, déjala, tú déjala. Déjala, déjala. Ya te enojaste, ok, ya te enojaste, ahora déjalo. Ya no lo voltees a ver. Desecha el enojo. Cuando desechamos algo, usualmente lo desechamos a la basura. Ya de la basura no te vas a meter a sacarlo, ¿verdad? Deséchalo. Estamos en el Salmo 37:8. Desecha el enojo. Dice, no te excites en manera alguna a hacer lo malo, porque esa misma ira nos provoca querer hacer algo malo. Luego queremos condenarlos a todos. Luego queremos hacer justicia por nosotros Por solos. Carlos. Tenemos, sí, definitivamente. Con el gatillo no ahí. Sí, definitivamente. Luego viene la condena. Luego queremos desecharlos, maldecirlos. Cuando la Biblia dice que tengamos cuidado de maldecir, ¿verdad? Tenemos que bendecir en lugar de maldecir. Para eso estarán los frutos del Espíritu, ¿verdad? Como decía,
porque es lo contrario. Todo lo que escuchamos fue lo contrario. Y eso de las enfermedades es bien importante porque cuando ministremos a una persona, identificar sus enfermedades con el problema. Por eso cuando muchas veces se fijan, oren por tal persona porque se le murió alguien. Sí, pero primero vamos a orar por su salvación. Así que se es. salven y luego que y el Señor los restaure, ¿verdad? Porque el Señor va a sanar todas sus heridas, todos sus dolores. Pero si no se salvan, van a seguir haciendo las mismas cosas del mundo. Si el Señor ya está tratando con ellos en esa pérdida, en ese problema, en esa enfermedad, de alguna manera que el Señor nos dé la sabiduría de decirle, oye hermano, oye amigo, o como quien sea, ¿verdad? A lo mejor tienes algo de ira en tu corazón porque, mira, la ira causa ciertas enfermedades y yo veo que estás padeciendo eso. Vamos a orar que se te quite toda ira, todo coraje. Tú sientes algún resentimiento contra alguien y usualmente la gente te dice, sí, le tengo mucho coraje. Me hizo enojar, no lo puedo perdonar. Y ahí te das cuenta que es la raíz de todas las enfermedades, ¿verdad? Y es importante, por eso me encanta lo que el Señor está haciendo, cómo se desmenuza eso para entender y poder ayudar a los otros, ¿verdad? Ayudarlos a través del conocimiento que ya tenemos y no ver la ira nada más por encimita, como es la palabra ira, sino ir a profundidad a todo lo que nos acarrea o nos puede acarrear a nosotros mismos, ¿verdad? Es una de las cosas que yo le oraba al Señor cuando tenía el tiroides y el Señor me reveló que el tiroides era algo que yo tenía recargado en mi vida, ¿verdad? Pero el Señor me dio la salida, para gloria de Dios. Gálatas 5, 22, 23, el fruto del Espíritu, que es el amor. Dice, la palabra de Dios dice que el amor echa fuera el temor y que el amor cubre multitud de pecados. Multitud de pecados. El gozo, siempre estar gozosos. Es una cosa que yo aprendí de la pastora Gaby. Yo le decía, Gaby, mira, de recién que la conocí, estoy pasando por eso. Y decía, gloria a Dios. Y yo, ¿cómo que gloria a Dios? ¿Cómo te estás gozando por lo que estoy pasando? Dice, gloria a Dios por lo que te está pasando, porque está siendo probada, está siendo restaurada, está siendo preparada. Gloríate en tus debilidades, Juanita. Gloria a Dios. Gózate. Pues no tengo gozo, pues empieza a gozarte, pon alabanzas, cambia tus pensamientos. Sí, y lo empecé a hacer y me funcionó perfectamente. Empecé a orar, empecé a rechazar, a dejar eso. Déjalo y enfócate en esto. Y es una manera de el gozo cambiarlo, ¿verdad? Porque si te fijas, todo es contrario a lo que el diablo nos quiere. ¿Te quiere quitar la paz? Señor, yo tengo paz. Y estarlo declarando. La paciencia es una de las cosas que yo creo que a todos nos trata el Señor muy seguido con la paciencia, ¿verdad? La benignidad, la bondad y sobre todo la fe. Dice la mansedumbre, la templanza, dice contra tales cosas no hay ley. Es increíble. Entonces, gloria a Dios por este mensaje. Gloria a Dios por su palabra y que nos ayude. En Santiago 1:20 dice, porque la ira del hombre no obra para justicia de Dios. Y sí, porque la ira de nosotros somos injustos por naturaleza, pero la justicia de Dios es distinta y gloria a Dios por eso. Que este tema sea de bendición para nosotros y para los que lo van a escuchar. Y pues que sea un entrenamiento para cada uno de nosotros para sembrar esa semillita, ¿verdad? Cuando lo veamos en los otros. Y luego, pues también, ¿verdad? Como les dije, yo pasé por esa situación, ¿verdad? Y es increíble como cuando uno está haciendo un estudio, siempre viene la prueba, ¿verdad? Para ver si realmente estás de acuerdo con la palabra. Porque yo decía, o sea, estaba haciendo el estudio y se me estaba poniendo a prueba. ¿Sí me explico?
porque hay veces tenemos tendencias y ahí es donde el Dios nos refina, ¿verdad? Nos refina y nos hace decir, a ver de qué estás hecho, ¿verdad? Y y de verdad que pues fue increíble porque ahí me di cuenta de muchas cosas de que pues tenemos que cultivar el fruto del Espíritu Santo, o sea, que esté constantemente en nuestras vidas, ¿ok? Pero ese día me llovió y me lloviznó todo junto, parecía no sé, o sea, pero gloria a Dios por eso, porque ahí pude poner en práctica los principios, ¿verdad? Y ser ejemplo también, ser ejemplo porque tenemos que ser eso, ser un ejemplo porque el nombre de Dios está en juego y no queremos que la gente diga, oh, mira, es cristiana o qué sé yo, y mira cómo se comporta. Entonces, tenemos que poner el nombre de Dios en alto todo el tiempo. Veo que sus crías ya se quieren ir a dormir. Y las mías allá andan afuera, que ya están pidiendo entrar también. Fíjense que hasta ahorita me estoy dando cuenta que eso de que el dicho ese que dice, que dicen, que dice, que dijo, Él que dijo llena que el buche de El piedritas. yo, que ¿cómo? dijo que dice que dijo que Que dicen, que dijiste, que dicen, que dicen, que dicen. ¿Cómo era? El dice, opino, mejor no opino. no, dice, el que dice que No, la digo, idea es esa. o dice algo así. No, que dicen otra vez, que el buche de piedritas. Oh, ya, Que que se le te llena llenan el buche de piedritas. A mis 5 se- años no sabía hasta ahorita. No. que se le llene el buche de piedrita. Como las gallinas. Ay. Lo que también tenemos que ver es que bueno, diste una explicación muy buena de las consecuencias, lo que hacemos. Y me estaba acordando pues, se le vienen a uno pasajes de la Biblia donde Así es. como los fariseos y los otros feos querían matar al Señor, estaban airados. Así Y es. cuando tú hablas la verdad, cuando hablas la palabra de Dios, dos cosas van a pasar. Se pueden enojar contigo porque hablas verdad, o se pueden alegrar contigo porque les hablas verdad. Porque eso pasa. La verdad ahora sí que Se hace libre. sí te hace libre y la verdad trae luz, Así es. pero hay que saber hablar la verdad también, porque dice Proverbios que hay que hablar verdad con misericordia, ¿verdad? No podemos estar hablando, tirando pedradas, aunque son verdades, pero ahora sí que sin misericordia. Y nuestra Luego lengua, ¿verdad? También andar dice en mandando Santiago que gente, cuidamos nuestra lengua. Perdón. andar mandando gente al infierno, aunque puede ser una verdad, pero eso no es tener misericordia, ¿verdad? Sino que hay que hablar con sabiduría. Así. Dice la palabra que nuestras palabras sean sazonadas con sal. Y de alguien por ahí yo escuché que dijo, hay que
sazonarlas bien, porque no vaya a ser que después no las tengamos que tragar, Así es. vayan a ser amargas. Así Entonces es. tenemos que tener mucho cuidado. Y la ira, cuando se posa en nosotros, a veces decimos cosas enojados y actuamos mal. Por eso dice Pablo que no tenemos que dejar que se ponga en nuestra cabeza. Ahora, otra cosa también, qué tan peligroso es esto, airarse con un hermano, ¿verdad? Porque dice que el que se enoja con su hermano y le dice, o sea, ya está enojado, todavía le dice raca o estúpido, dice otra versión. Sí, wow. Dice que ya, fíjate que ya estás candidateando a ser ¿cómo se llama? Te va a llevar al fiscal y de ahí te puede llevar hasta la cárcel, hablando espiritualmente. Así es. Entonces, también te conviertes en un homicida. O sea, ve hasta dónde te lleva una ira, un Un enojo. enojo. Te puede llevar hasta que pierdas La el- razón, ¿verdad? sí, pero hablando espiritualmente, te puede llevar hasta que te pierdas el arrebatamiento. Así es. Entonces, en mi versión, em, en Apocalipsis, estaba leyendo Apocalipsis 12:12, dice que, a ver, déjalo busco. Porque tú leíste una parte donde un sinónimo de Satanás o del diablo. Sí. Ujú. Sí. 12, Que era diablos, bueno, la definición de sí, Satanás, ya. sí, dice 12:9, entonces Entonces, fue expulsado el gran dragón, ah, la serpiente antigua, al cual se le llama calumniador y Satanás, dice esta versión. Entonces, cuando en alguien hay enojo, empieza a calumniarlo. ¿Y qué así es En una el mío calumnia? dice, en el mío dice apuntador, acusador, apuntador en separado. Dice. Pero me quiero basar en lo que dice que es donde dice calumniador, según esta versión, la Peshitta. ¿Qué es sí, una es lo calumnia? que dice, ¿verdad? O sea, eso significa a Satanás, calumniador, ¿verdad? ¿Qué es una calumnia? Pues un falso testimonio, ¿no? Es Hacia un alguien, es una mentira, sí. ¿verdad? Pero dirigida con la intención de dañar, de manchar, De lastimar. de alzar un falso testimonio, ¿verdad? Como dicen los mandamientos, no alzarás falso Mm, testimonio contra tu hermano. Y cuando alguien se enoja contra alguien, a veces dice cosas que no son ciertas y son calumnia. Entonces nos podemos convertir hasta en hijos del diablo. así, wow. Entonces, qué poderoso es saber esto y qué importante es este tema, porque por eso el Señor Jesús les decía a aquellos fariseos, ustedes son hijos del diablo, porque ustedes quieren hacer las cosas de su padre, el diablo. Ujú. Él es un homicida desde el principio, me quieren matar. Entonces, es muy importante que Dios nos llene de su espíritu para que estemos llenos del fruto del espíritu. Que nos podemos equivocar, pero siempre pedir a Dios que Dios nos llene de su espíritu para que el fruto del espíritu, que es paz, amor y todos los demás, eh, esté siempre sobre nosotros. Amén. Así es, amén. Y también se me vino a la mente, ¿verdad? El caso de Caín y Abel. También, Exacto. también Caín, ¿verdad? Por envidia y por su ira, pues causó que pues arrebatarle la vida a Abel, ¿verdad? O sea, de tanta ira que tenía.
Y es increíble, o sea, todo lo que repercute, ¿verdad? La ira, el enojo, es increíble, o sea, por eso tenemos que desecharlo, ¿verdad? De nuestras vidas Por e- sí, 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 no, no, sí. perdón, perdón. No, 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 di. Por eso nosotros lo que tiene que haber es siempre pedir a Dios que nos siga llenando de su amor, porque tenemos que amar a Dios, amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, Amén. ¿verdad? Porque lo has dicho, su hermano, imagínate cómo le dijo, cómo le contestó Caín al Señor cuando le preguntó por su hermano. ¿Y a qué acaso yo soy Guardián, ¿verdad? Su guardián. guardián? ¿Soy su niñera o qué? Sí. Wow, eso, Eso qué es tremendo. malcriado, ¿ah? Ujú. Por eso, yo no sé si a ustedes les pasa, tal vez solamente aquí en mi casa, ¿verdad? Pero a veces yo veo a mis niños que se enojan entre ellos. Y digo, no, no, eso no está bien. O sea, no tienen razón de enojarse entre ustedes. Exactamente. Entonces, uno tiene que estar siempre pendiente y hacerlos que, Que que sepan reflexionen, que lo que se sepan. está y que tengan control de ellos mismos, ¿no? Exactamente. Porque así fue en el principio. Dos hermanos se enojaron, uno envidioso fue y mató a su hermano. Entonces, a veces nosotros podemos matar a alguien con calumnias. Ah, ¿verdad? Que aquella, que aquel, que este y que el otro. No, pues fíjate que fulanito, que sutanito. Entonces ya eso no. Entonces es muy importante este tema y qué bueno. Yo en lo personal me ha repetido de veces, yo no sé si les ha pasado a ustedes, pero he actuado en ira y yo digo, ¿cómo no? Me arrepiento de lo que hice, ¿verdad? Sí, exactamente. Porque Entonces, nos pasa, ¿verdad? O sea, como dice, ¿verdad? Como decía Pablo, que es normal, es un sentimiento. Lo que Pero pasa es que cuando, no estamos exentos sí, a pasar por esa prueba. Vamos a ser probados todo el tiempo. y como Entonces, decía, ¿no? Sí, el amor cubre multitud de faltas. O sea, si alguien se enojó contigo, tienes que llenarte de amor para perdonar a esa persona pues, exactamente. que te faltó de esa Y forma. desecharlo, ¿verdad? Desechar ese sentimiento. amén. Porque luego cuando lo albergamos es cuando se empeora, o sea, es cuando empiezas a revivir cosas del pasado, cuando empiezas pues sí, te enojas y empiezas a insultar o qué sé yo, ¿verdad? Entonces tienes que desecharlo inmediatamente que te venga una ofensa, pues él es el que te está ofendiendo, o sea, total, o sea, pues allá él, ¿sí me explico? Allá él y que Dios trabaje en su carácter. Pero yo como gente prudente, o sea, ah, basada en mis principios, que son pues la palabra de Dios, ¿verdad? Tengo que ser más sabia que el que me está ofendiendo, porque Sí, de qué que sirve? O sea, es ponerme a su nivel. Tal vez él no está tan arraigado o tan metido en la palabra de Dios. Entonces alguien tiene que ser más sabio, ¿verdad? Y, y pues ponerle fin a eso, y no seguir callar y dejarlo así. Porque si le sigue a uno, pues entonces ahí está la riña, está la pelea y pues es nunca acabar. Entonces alguien tiene que ser sabio en ese punto, ¿verdad? como decía Juanita, No, tenemos que, nadie está exento y hay que saber perdonar porque cuando perdonas y si no perdonas, acuérdense de aquel que le debía 20 pesos, ¿verdad? Y el otro le perdonaron 20 millones.
Ujú, Y aquel no quiso perdonar 20 pesos. ujú. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Fue A este condenado cuate, por no perdonar, a este cuate lo metieron a que a recibiera pagar. muchos azotes. Y eso Sí, te habla de la tribulación. Por eso muchos que se van a quedar a la tribulación es porque no perdonaron. así es. Entonces, bueno, ahí mismo en el Apocalipsis 12, ya casi en la parte última, pero dice, regocíjense pues cielos y los que habitan en ellos. Dice, ay de la tierra y del mar, porque el calumniador ha descendido a ustedes con gran ira. Imagínense, con gran Sí. ira, porque él Pero sabe que le queda poco tiempo. Pero ahí lo echaron de los ámbitos celestes, pero viene a la tierra y y con viene de furor, lo que trae con gran ira. sí, Entonces, por eso nosotros no tiene que haber eso en nosotros, como dijiste, ¿no? Hay que desecharlo, hay que desecharlo. Y como decía Juanita, eso cuando alguien está así enfermo, hay que examinar por qué está enfermo, hay que ver si no tiene ira o cosas así, ¿verdad? Porque a veces son las enfermedades que traen eso. sí, así es, así es. Sí, Amén. ya. Amén. Amén. Amen, amen.